buenos días para todos, amados hermanos. Es un placer saludarlos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Darle la más cordial bienvenida a la casa del Señor para honrar la santa y la bendita resurrección del Señor. Esta mañana tenemos gratas visitas. Una compañera de estudio, amiga de mi esposa y de niña en Armenia, se ha podido contactar con ella y nos ha visitado, y esta mañana está con nosotros la doctora Olga. Esperamos que Dios la bendiga rica abundantemente, como a cada uno de los visitantes. Bienvenidos a este lugar que ha sido erigido, levantado a la palabra del Señor y al mensaje que Dios nos prometió prepararía su iglesia para la venida del Señor. Dios siempre prepara todos los escenarios para cuando venga el Rey de la Gloria, nada falte, todo esté en su debido lugar. Porque Dios es un Dios de orden. Usted sabe, el sol se levanta a la hora precisa, la luna a la hora, las estrellas, todo está en orden. El único desordenado somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Pero que Dios nos ayude a caminar, como dice la Escritura, decentemente y en orden. Bien, hermanos, sin más preámbulos, vamos a entrar a lo más sobresaliente, que es la eterna palabra del Señor. Si tú tienes una petición que la quiere presentar a Dios, solamente levante su corazón, levante su mano y dígale: Padre, cuando el predicador esté haciendo la oración, téngame en cuenta, Señor, porque Él es un sacerdote para presentar nuestras necesidades. Señor Dios Todopoderoso, en cuya presencia estamos de nuevo en esta mañana en tu casa, presentándonos como hijos tuyos e hijas en el lugar de nuestro deber, donde nos ha asignado la palabra, Señor. Ruego, Padre, que nos ayude y nos bendiga con su visitación para que tu palabra corra y sea glorificada y encuentre terrenos fértiles de fe, que la acepte, la crea y la ponga por obra, Señor amado, y traiga el fruto al final de la jornada, Señor. Sana a todo enfermo en esta mañana. Reciba toda petición de tus hijos y tus hijas que traen que al levantar su mano la hacen notoria en medio de la congregación de los santos, como declara tu palabra, Señor. Y al que le falta revelación, auméntele la fe, Señor. Aquí, por lo que le buscamos y necesitamos esta mañana, recibamos los beneficios de tus divinas y sagradas promesas. Y tu siervo te reporta para tu servicio, y al final unánimes te haremos la honra, gloria y alabanza a ti, el único objeto de oración, la persona del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados, vamos a abrir nuestras Biblias para tomar el texto y el contexto de lo que estamos hablando, cómo es que en este momento Dios está por cambiar de sacerdote a juez. O sea que la humanidad viene en este momento a una situación muy crítica, porque ya tenemos los síntomas del juicio de Dios. Cuando la naturaleza empieza a levantarse, las naciones empiezan a levantarse, los pueblos empiezan a levantarse, a reclamar, sindicatos, huelgas, todas estas cosas, las injusticias empiezan sobre la tierra, el mar bramando, la tierra temblando, fenómenos celestiales, es porque el Cordero está por levantarse del trono y los juicios van a empezar sobre la tierra. La novia está en la expectativa porque Él no va a venir públicamente. Él va a venir como ladrón en la noche a llevar el pueblo que se ha preparado. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, sí, versos 17 y 18, dice la eterna palabra del Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Verso 19.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No queda más sino esa alternativa, porque esto se acabó. Gracias, Padre, por la lectura de tu palabra. Ahora conviértela en vida en nuestros corazones, en nuestro ruego, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Estamos hablando la transición, la transferencia que Dios está haciendo entre sacerdote y juez. Si la peluca que va a juzgar al mundo ya la mandó el Señor en los cielos y la fotografiaron los periódicos, las revistas y todo, y solamente los científicos lo tienen como un círculo misterioso sin ninguna explicación, menos las religiones se van a interesar en ese fenómeno. Pero el pueblo de Dios sí sabemos lo que éste representa. Está el tiempo de el Dios empezar a traer los juicios sobre la tierra, porque ha convocado a un juicio, y cuando se convierte en un juicio, entonces los jueces se ponen la peluca para poder abrir la corte o el tribunal y así traer el reo a la presencia, a declararlo o culpable o inocente frente a los cargos que hay. Entonces, el pecado tiene que ser juzgado. Y ya fue llevado el autor de la vida al Calvario y por su pueblo ya pagó él. En la cruz dijo: yo soy el que estuve muerto, mas ahora vivo, para el que cree en mí. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. De manera que hoy Dios ha traído los símbolos y ha traído las ejecuciones a través de los tiempos de edades. Y cuando Él vino a traer el juicio en el jardín del Edén, como ya vino cuando el pecado entró, la serpiente engañó a Eva, el árbol científico engañó la fe del pueblo, Adán representaba a Cristo, Eva representaba a la iglesia, así como salió Eva del cuerpo y del costado de Adán, así salió la iglesia del costado de Jesús, el postrer Adán. Encontramos entonces que Dios juzgó el pecado en el Edén, llamó al hombre, llamó a la mujer y llamó al autor del engaño, a Satanás, en la serpiente, y a cada uno lo sentenció, y Dios levantó el segundo pacto, que es el pacto redentivo, en la cual dijo que enemistad pondría entre la mujer y su simiente, la simiente y suya, hasta que viniera el tiempo de redención, uno heriría en la cabeza y el otro en el calcañar. Entonces se estableció la primera generación que tenía que venir a juicio en los tiempos de Noé por agua, porque se había mezclado la simiente de Dios con la simiente de la serpiente. Fue cuando los hijos de Dios conocieron a los hijos de los hombres que eran hermosos y le engendraron hijos, y fue el pecado imperdonable. Entonces toda carne vino a juicio, desde el más pequeño hasta el más grande, y el único que se salvó fue Noé y su familia, porque ellos creyeron a la advertencia de Dios en misericordia por 120 años. Los otros se burlaron porque era un tiempo científico como hoy, y cuando hay comodidad, cuando hay platica, usted se olvida de los demás, pero cuando no hay nada, nos acordamos que hay un Dios a quien pedirle, ¿no? Entonces ya vino el tiempo en que Noé predicó, un campesino, un profeta: va a llover, Dios va a destruir este mundo por agua, y ellos no lo creyeron. Pero cuando vino el juicio ya fue demasiado tarde. Pero de esa familia entonces ya salieron las tres razas que nosotros conocemos: judíos, samaritanos y gentiles. De ahí Sem, Chem y Jafé. De ahí vino entonces el padre de la fe, que fue ¿quién? Y del padre de la fe vino la simiente real, que es el Señor Jesús de Nazaret. Él vino a pagar el precio por la simiente, porque Dios ya dividió las tres razas: la fe, el incrédulo y el manufacturado. Entonces usted es salvo por fe. No es salvo porque hagamos buenas obras, sino por fe creemos que Dios juzgó el pecado en el Edén, que Él trajo a juicio el pecado y a la ley demandaba un ser inocente
que fuera pariente, redentor y cercano a nosotros, no nacido de sexo, sino de la palabra. Y la única persona que cumplió ese requisito fue la persona del Señor Jesucristo. Cuando vino María y dijo, hágase en mí según tu palabra, porque no conozco varón. Y esa palabra hecha carne era nuestro hermano mayor, el primero que nació de la palabra, engendrado para traernos a nosotros a un nuevo nacimiento. Y todo hijo de Dios que nace del Espíritu Santo, que está engendrado del Espíritu Santo, nace de la palabra de Dios. Entonces pasa de muerte a vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hizo el mundo? Formó una religión universal que se llama católico. Católico no es Roma, católico es Iglesia Universal. Roma tomó el cristianismo, lo pervirtió y ahora gobierna con política y religión, y a Cristo, la palabra, la Biblia, echó afuera y admite que el mundo viva como quiera. Pero Dios dijo que le iba a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el reventón, y eso es lo que estamos haciendo hoy, volviendo a la posición original de la palabra que creó los cielos y la tierra. Hoy encontramos frente a una realidad, que hoy la palabra se ha hecho carne. Se hizo en el Edén, ¿en quién? En Adán. Era el Dios de la tierra con potestad, cielo, tierra y mar, pero cayó. Dios le dio una oportunidad de salvación, lo cubrió con pieles de corderos, su sangre iba sobre ellos hasta que Él pagara el precio por él y por usted. Entonces puso un segundo mandato, que fue la ley de la poligamia, un hombre, muchas hembras, porque el principio era macho y hembra. El segundo pacto es por el sexo, un macho, muchas hembras, ya vino la poligamia y todo lo que conocemos, hasta que entró la ley. Y la ley nos encarceló a todos, entonces la ley dice lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Y eso vino para la descendencia de Abraham, que fue el pueblo judío. Nosotros no teníamos oportunidad porque ante Dios éramos perrillos. ¿Cuántos sabe que los gentiles somos perros? Pero no sabíamos que éramos hijos de Dios. Primero vinieron los siervos, que eran los judíos. Ahora vienen los hijos, que somos los gentiles. Entonces nosotros, Dios nos sacó de toda religión. Hablaba el Señor esta mañana de la idolatría. Nosotros nos postramos a cualquier cosa porque no sabemos qué es el objeto de adoración. Es el verbo, la palabra, es el objeto de adoración. Ahora tenemos que saber cómo está revelada la palabra. En el principio estaba como la creación. Al mediodía, cuando vino Jesús, como la salvación. Pero ahora en la tarde está como la restauración prometida. Entonces nosotros tenemos que ser regresados al principio, como era Adán originalmente, el Dios, el Rey y el Señor de la tierra. ¿Qué será la novia al final? La diosa, la señora y la reina de los cielos y de la tierra. Entonces vale la pena creer toda la Biblia. Entonces esperamos que ahorita, cuando el pecado que es juzgado, porque el pecado es la incredulidad, ya sabemos, fumar, beber, adulterar, eso no es pecado, son atributos del pecado. Nosotros hacemos eso cuando no creíamos, pero cuando creemos dejamos de hacer esto porque Dios nos da una nueva vida por el nuevo nacimiento. Y cuando usted nace de nuevo, su vieja naturaleza murió. Cuando una persona muere, no importa lo pícara que haya sido, usted lo puede patear, hacer lo que quiera, nada pasa porque ya no hay vida ahí. Es igual con alguien que se encuentra con el Señor y lo acepta como su Salvador personal y Dios le da el bautismo del Espíritu Santo, lo pueden patear, lo puede invitar a los prostíbulos, no sea. Usted no siente nada porque usted tiene una nueva naturaleza. Mientras usted no tenga naturaleza, pues tiene que acomodarse a la sociedad, a las costumbres y a los deseos de su carne y pelear para poder sobrevivir. Pero un hijo de Dios no tiene que decir nada, porque un naranjo no se esfuerza por una naranja, él por naturaleza da la naranja, por su fruto somos conocidos. Entonces encontramos que Dios ya juzgó el pecado
en el Edén con Adán y Eva, nuestros padres. Luego vino en el Hijo, en Jesús, y allá juzgó tu pecado y el mío, y dijo, yo estuve muerto por usted, para que si quiere en mí, no se muera, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y cuándo tenemos vida eterna? El que oye mi palabra y cree en el que me envió. Porque esperáis en el día en que la verdad saliera a la luz. Porque las religiones salieron primero, pero lo último tiene que salir la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará completamente libre. O sea que la gente no conoce la verdad si no aceptan la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿A quién viene la palabra? A un profeta. A la verdad vendrá Elías y restituirá todas las cosas. Entonces sabemos a quién recibimos, para dónde vamos y qué estamos esperando. Muy bien, entonces vino Jesús, pagó el precio en el Calvario. ¿Quién mató a Jesús? No fue el borracho, no fue la prostituta, ellos le aceptaron. Fue la religión y la política. Herodes, la política, y los sacerdotes de ese entonces, los herodianos y todas las religiones, dijeron, crucifícale, crucifícale. Y que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, y hasta el día de hoy no han parado las guerras sobre la tierra. Así que, pero al final de la tarde habría luz. Salid de allí, pueblo mío. No participen más ni de sus plagas ni de sus pecados, yo los recibiréis, usted será mi pueblo y yo seré tu Dios, el Dios de esta Biblia. Entonces ya en la tarde vino el Señor, levantó el fundamento apostólico en el aposento alto, 120, el mismo número que representaban los años de Noé, 120, y de eso sacó el Dios el diezmo, 12 de ellos. ¿Cuánto es que el Señor solamente viene por el diezmo? Y cuando sacó el diezmo, entonces de ahí puso el fundamento y luego las 7 estrellas en su mano. La primera estrella, ¿cuál fue? Pablo. Y la última. Entonces, y habrían 7 candeleros de oro, las 7 de la iglesia, que ya vimos esta mañana, cómo Dios empezó a reformar. Después de Pablo, dijo, después de mi partida entran los lobos, luego entra la eliminación, entra la política, los acabará, vendrá la persecución, la edad del oscurantismo, el asesinato al cristianismo. Y entonces, como murió la política, el último emperador que fue el más corrompido que hubo, que mató a su mamá, la corrió por todo, ¿cómo se llama ese? Nerón. Entonces murió, el sistema romano murió en día de muerte, pero fue levantado en el concilio de Nicea y cambiaron de césares a papas. Y ahora el mundo está manejado por política y religión. Un presidente en cada nación y una nación chiquita en el Vaticano dominando todas las naciones, porque todos los caminos convergen a un solo lugar, no al cielo, a Roma. Entonces el mundo está manejado por Roma, pero los hijos de Dios por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo, he aquí les envío Elías el profeta, antes del día grande y terrible de Jehová. Él convertirá el corazón de los hijos a la fe de los padres apóstoles que vinieron hace 2000 años. Entonces hoy nosotros sabemos que nosotros no llegamos a esto por chiripa, como dicen, sino por predestinación, sin importar en qué familia nació, en qué religión estaba. Usted oyó este mensaje y eso ardió en su corazón, dijo, tiene que haber algo diferente a las religiones. Y esto es lo que arde hoy en nuestro corazón. Y así como esperaron los del aposento alto ser llenos del Espíritu Santo y salieron, dijo el hermano Branham, le quitó los bienes, le quitó todo a los creyentes, vendieron sus bienes y formaron una sola familia para obligarlos a ir de casa en casa, como hacen ahorita los testigos de Jehová. Pero ellos no eran el Espíritu Santo en una revista para hacer plata. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Pero este mensaje es muy diferente. Este mensaje hace hombres,
hace dama, hace hogares, hace cristianos nacidos de nuevo y prosperados con actos legítimos. ¿No se siente usted feliz por eso? Entonces encontramos que el bronce significa juicio divino. Por eso Dios levantó el estandarte de bronce cuando el pueblo de Israel salió en su éxodo de Egipto hacia Palestina. Pero cuando empezaron a pecar, ¿qué levantó el Señor? La misma simiente que engañó a Eva, la serpiente. Empezó a picarlo y a morir. Entonces la serpiente representa el pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó un asta, la sanidad y la salvación para el pueblo, y una serpiente envuelta en el asta, que es el símbolo de los médicos, para traer sanidad al pueblo. Y cuando estaba ahí, Moisés, que representaba el líder, el legislador, el Espíritu Santo de Dios, guiándolo desde Egipto hasta Palestina, porque Egipto significa muerte. Al pasar el Jordán, dejamos la muerte y entramos a la vida, a la tierra prometida, que es el Espíritu Santo. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, iban direccionados por el Espíritu Santo, por el gran Josué y por los gran creyentes que representa Caleb, el perro fiel. ¿Cuántos saben que un verdadero cristiano es un perro fiel a la Biblia? Terminó ahí la parte del Señor en el juicio que trajo con el asta, juicio divino. Luego trajo al pueblo de Israel con Elías. Y Elías también dice que vio bronceados los cielos cuando dejó el juicio. Dijo, no habrá avivamiento por mi palabra ni lluvia, sino hasta que tuviera el, dice el Señor. Y luego vino el juicio final de esa época. Hubo un reto en el Sión, en el monte de Sión, dijo, el Dios que responda por fuego, ese sea Jehová. Todos los falsos profetas llamaron y a Balaán y a todos estos dioses que tenían y ninguno le respondió. Pero cuando habló Elías, fuego descendió del cielo y consumó completamente el sacrificio, y estos falsos fueron ejecutados por la palabra de Elías, desgollados, descabezados. Luego viene el Señor y juzga el pecado en el Calvario. Cuando Dios derramó la ira sobre Jesucristo, porque vamos a ver que el juicio se le dio al Hijo. San Juan 5:22. Todo el cielo, la tierra, descargó sobre la ira de Dios sobre Jesús. Y cuando Jesús murió, todo es consumado, el sol no salió, la luna se ocultó, la estrella no salieron, la tierra tembló, oscuridad total. Todos se dieron cuenta lo que es la crueldad del pecado. Pero gracias a Dios que al tercer día hubo un doble mensaje, ya salió el sol. Salió tu vida y la mía, juntamente con el calor del sol para las simientes del día. ¿No está usted contento de que a la hora de la tarde habría luz? El mismo sol que salió en Palestina es el mismo sol que salió en Estados Unidos para alumbrar la iglesia gentil. Muy bien, entonces viene el juicio y fue Elías el que trae el juicio y los cielos dieron testimonio. Hoy la gente tiene que ser juzgada después de que venga Elías. A la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Y antes del día grande y terrible de Jehová, he aquí yo envío ¿a quién? A Elías el profeta. Él es el que trae la conversión de toda religión, nuestro corazón de nuevo a Dios y su palabra, antes de que la ira de Dios empiece. ¿Y qué han hecho las religiones para descreer este mensaje? Se confederaron, ahorita hicieron federaciones, confederaciones y concilio, se aliaron en ecumenismo y ahorita el Estado es el que los acepta en los puestos públicos. Ahorita son todos compadres en la misma ruana, pero un Dios está por derramar su ira sobre estas cosas, porque es la abominación más grande. ¿Qué podemos decirle a un católico cuando los protestantes están peor que ellos? Media docena de uno y 6
de otro. ¿Quién le puede decir negro al caldero? No hay dónde. Pero en medio de ello hay una manada pequeña que el Señor habló, que tiene que vivir diferente según los cánones de las Sagradas Escrituras. Entonces entramos ahorita, como Isaías dijo, cuando Jesús se Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi pecado se lo llevó Jesús. Y se constituyó el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec para compadecerse de usted y mí mientras vive en esta tierra. Él intercede por usted porque hay una expiación y hay un propiciatorio. Y es que Jesús está a la diestra, el cuerpo de Jesús, donde Dios moró aquí en la tierra, ahora está a la diestra de la forma más alta de Dios, que es Espíritu. Y Él intercede día y noche porque Él es el Cordero ensangrentado. Por eso cuando Él regrese y los judíos lo vean, lo van a conocer todavía con el cuerpo donde pasaron. ¿De dónde recibiste estas heridas? En la casa de mis amigos. Pero nosotros no recibimos el cuerpo, recibimos la vida, el sacrificio, porque Dios dejó ese cuerpo allá, pero envió el Consolador, el Espíritu de verdad que nos guiaría a toda verdad. Y estaré con vosotros y en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted recibe a Cristo por la palabra del día y mediante el bautismo del Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo formado por 7 mensajeros, y al final de este estudio vamos a ver la sextuple manifestación de Dios en la cual está incluido usted. Los sacerdotes para ministrar llevaban el cinto a la cintura, pero ahora para juez tiene que llevar el cinto en sus pechos. Y entonces ahí está vinculado usted, porque los pechos no van en el hombre, los pechos van en la hembra. Muy bien. Entonces nos dice el Señor, pero deben entender ustedes que ya ha hecho el sacrificio, ya colocada la expiación, ya colocado el propiciatorio, entonces debe venir la oración del pecador, sea propicio a mi pecador. Usted viene a los pies del Señor, que es la palabra por la luz del día, y usted se presenta, Señor, heme aquí, soy un miserable, incrédulo, mentiroso, borracho, prostituto, lo que sea. Y Él le dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré reposar. Que yo es. Entonces usted viene al altar de la palabra, se entrega, y Dios lo que hace es matar su naturaleza por nacimiento de sexo, porque hice en pecado, me concibió mi madre, vine al mundo hablando mentiras, crecí en iniquidad. Señor, purifícame con hisopo y ser limpio, quita ese pecado delante de mí y deme un nuevo espíritu, y sobre ese espíritu coloca tu Santo Espíritu, entonces predicaré justicia a los demás. Cuando usted viene como pecador, como incrédulo, y se entrega a Dios sin ponerle condiciones, ¿qué irá mi mamá? ¿Qué irá la política? ¿Qué irá mi sociedad? ¿A mí qué me importa lo que está fallando? A mí lo que me importa es mi destino eterno. Y cuando Dios ve un arrepentimiento, Él nunca rechaza. Todo el que viene a mí, dijo Él, no lo echo fuera, antes le haré vida y vida en abundancia. Si usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, ¿cuál es su primer paso público? Levántese tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo la palabra. Usted va a las aguas bautismales, se identifica con Él en su vida, muerte, sepultura y resurrección, y Dios le promete el don del Espíritu Santo en señal de que usted pasó de muerte a vida, y ahora su vida es tan distinta a la que llevaba antes de ser convertido. Entonces es donde usted va a recibir críticas. Le lavaron el coco, lo engañaron los evangélicos. Usted ya no fuma, usted ya no vive.
Hermano, ¿cómo voy a fumar si esa naturaleza el Señor ya me la quitó? Pero si yo lo obligo a que no fume, yo lo estoy reformando y tarde o temprano va a fallar. Pero cuando Dios obra en usted no tiene que hacer nada automáticamente, eso se va de usted. Las modas, las cosas incorrectas, todo se va de usted y usted empieza a ser un loco para el mundo, pero una joya para Dios. Así me pasó a mí. Cuando yo andé del Tribunal de Bogotá, me dijo, estás loco. Va a dejar a llegar a ser a un juez de la República o juez de la Corte, si quiere llegar, para venir a ser un evangélico. Dije, qué raro, ¿verdad? Pero hay algo mejor, que aquí llega uno hasta la Corte y ahí no pasa, pero allí vamos más allá de la cortina del tiempo. Entonces, cuando Jehová cargó el pecado tuyo y mío de nosotros sobre él, él se constituyó mi hermanito mayor. Entonces, Jesús en la carne es mi hermano. El primero que nació por la palabra fue Jesús. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo. Pero ¿quién cree en el enviado? Ese es el problema. Creer en Dios es muy fácil. La Biblia dice que el diablo cree en Dios y tiembla. Pero preséntele usted la promesa de día que es tan diferente a lo que usted venía pensando o que venía trayectoriamente, porque muchos, yo al menos era aparentemente católico por tradición de mis padres. Llegué a ser hasta monaguillo y la cosa más extraña es que ahorita en Fusa, cuando llegamos al lugar donde hospedamos con mi esposa, la que nos atendió la viejita, eras nieta del que fue el cantor del cura donde yo fui monaguillo, y dice, qué pequeño es todo este pueblo. Entonces, hoy nosotros estamos aquí, no en Oaxaca ni en este edificio, sino en este mensaje, porque usted estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo y nuestros nombres están escritos en esto. Por eso quiero entrar, porque primero tenía que el Cordero estar intercediendo hasta que entre el último. Y cuando va a entrar el último, hay un proceso doble que es, voy a ver si alcanzo a hablarlo esta mañana. Y ese proceso doble es que primero el juicio empieza por nosotros. Volvamos a esa escritura para poder entrar a ello. ¿Hasta aquí está bien la plataforma que hemos colocado? Bien. Ahora, mire que el diablo cómo engaña a la gente. Ore, ayune, diezme y ofrende, pase rico y ya estamos salvos. Pero aquí, con nosotros, hay un proceso desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque él dice, si el justo, ¿con qué? ¿Sé qué? ¿A dónde van a aparecer el que conoce la verdad y no vive, el impío y el pecador, el que nunca se ha arrepentido? Primera entonces de Juan, primera de Pedro 5. Perdón, hermano. Gracias. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo. ¿Es qué? Entonces hay un tiempo para cada cosa. Hoy es el tiempo de saber dónde estamos parados. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de ¿qué? Él no dice que por una religión. Entonces yo tendré que ver cuál es la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿por quién es? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque el Evangelio es enviado por los hombres ordenados. ¿Quién irá por vosotros si no hay quien les predique? ¿Y cómo conocerá el brazo de Dios si no fueran enviados? Y él ahí en una ayuntiva dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador?
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque algunos padecen por borracho, por desobediente, a Dios no lo culpe. Usted padece es cuando sigue a Dios, porque usted tiene que ser probado si va de verdad o va jugando. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel que, ¿cuánto vale el alma suya? ¿Y su cuerpo cuánto vale? 84 centavos de dólar, son los 16 elementos lo que usted vale cuando pudre, y si lo llegaran a comprar, le dan 84 centavos por ese pedacito de tierra. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Por eso la Escritura dice, y cualquier alma que no hiere a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Usted tiene que conocer su Biblia. Como un juez, si no conoce su código, ¿qué va a administrar? Muy bien. Entonces, viene el Señor y nos dice que la casa del Señor es un tribunal con misericordia. Por eso, cuando usted comete errores, se hace un juicio aquí. Primero se amonesta personalmente. Los segundos se llevan 2 testigos. Y si no corrige, se expone el caso a la iglesia por 30 días. Y si no se corrige, si el caso es de violación de los principios del voto matrimonial, será entregado a Satanás, al verdugo, para que cobre lo que usted no aceptó a las buenas, a las malas tendrá que aceptarlo, si es un hijo de Dios. Si no es un hijo de Dios, dijo el profeta, déjelo que camine y sus días no serán muchos sobre la tierra. Pero cuando un hijo de Dios comete algo equivocado, lo primero es que va a Dios. Dice, Señor, fallé. Vaya, enmienda con su hermano, si habló de él, si le sacó prestado y no le ha pagado, le hace, porque hay que restituir al agraviado. Y usted se pone al día con el Señor de acuerdo a su palabra, entonces usted es perdonado, y perdonado quiere decir como si nunca lo hubiera cometido. ¿Correcto? Pero si sigue usted en esa conducta, entonces ya con 2 testigos, usted ya va para juicio, porque todo negocio cuesta en boca de 2 o 3. Y cuando se expone al tribunal, que es la iglesia, la máxima autoridad, allí tiene que haber un juicio de perdón, si toma el tiempo de gracia para pedir y venir públicamente lo que había podido hacer privadamente, que nadie se enterara de su caso, esperó hasta que se sacara público. Y usted sabe, pararse aquí a confesar algo públicamente, eso duele. Pero tiene que hacerlo si quiere salvar su alma. Y si espera que usted, ¿por qué Dios no puede traer juicio en esa persona? Porque él está bajo una sangre. La sangre es la iglesia. Pero mientras la iglesia mantenga a ese pecador ahí, nada pasa. Pero lo saca, entonces la mano de Dios cae sobre ti, y el verdugo que le manda detrás es Satanás. Y Satanás le pasa lo de Ringo, no perdona. Que tiene que saber que al asociarse usted en este mensaje y ser parte de una comunidad, está bajo reglas estrictas por cumplir. No del pastor, establecidas. Por eso el pastor debe ser cualificado con 17 puntos para poder tomar la investidura de juez, o si no, él está descalificado. Hoy muchos toman esto como un negocio, pero esto tiene que tener un llamamiento de Dios y dotado con el don para poder ministrar la autoridad de la palabra. Entonces dice el Señor, el juicio empieza por la casa de ¿quién? Y dice, el pastor debe ser un hombre que tenga una forma de ser muy humilde, pero no demasiado humilde para que todo el mundo se pase por encima, sino que pueda ser como el Señor Jesucristo. Cuando vio que se estaba haciendo lo malo en la iglesia, él trenzó unas cuerdas y las corrió fuera de la iglesia
a los ladrones, a los mentirosos y todo, que negociaban en su casa, que mentían y hacían de todo. Y limpió su casa y dijo, mi casa es casa de oración en todas las naciones. Y ahora la iglesia es un templo de Dios, es el juicio, es el tribunal más alto y el pastor es el orden de autoridad más alto en la iglesia. El anciano, juez, es lo más alto de la iglesia apostólica. Creemos en una iglesia apostólica enseñando las bendiciones de apostólica para la gente de este día. Aparte del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae a su mensaje, porque el Espíritu Santo es el que puso esta legislación. ¿Cuántos saben que toda constitución de todo el mundo está sacada de esta Biblia? Y todo código, ya sea penal, laboral, lo que sea, está tomado de esta Biblia. Esta es la constitución de las constituciones. Por eso cuando alguien ejerce un caso, lo ponen bajo dos constituciones. La Biblia jura por esta y por esta, sí juro, o sino que Dios o esta te juzgue. ¿Cuándo sabe que usted, cuando es ordenado como ministro, dice que hay que poner la mano sobre esta Biblia si se compromete? Hermano, ir al infierno es muy difícil. Al cielo es fácil llegar, solo obedecer. Pero la gente prefiere ir al infierno que ir al cielo porque somos duros de servicio, incircuncisos de corazón. No queremos agachar la cabeza. Aparte del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae su mensaje, que es el legislador, directamente al anciano, al juez, y el anciano juez lo da al pueblo, y el pueblo es el jurado, la máxima autoridad. Si usted perdona, ¿queda perdonado? Ustedes como iglesia votan, hermano, perdonamos al hermano, ¿queda perdonado? Y dice, hermano, no lo aceptamos, ¿queda condenado? Muy bien, esa es la bendita palabra de Dios. Ser uno evangélico y ser miembro de una iglesia es fácil, como ir a hacerse uno miembro de un club, fácil. Entrar y salir cuando quiere, ir a bailar cuando quiere, porque es socio. Aquí no. El que pone mano en el arado sepa en quién se metió, porque es su destino eterno el que usted. Por eso el Señor dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, él no es digno de seguir. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Elías llamó a Eliseo, era porque Eliseo araba con 12 bueyes y era una línea recta. Y dijo, este hombre sí sabe qué es caminar en rectitud. Aquí no hay chuecos. Y hay mucha gente chueca en este mensaje. Que hacen negocios chuecos, tienen dinero chueco, hacen de todo, solo por una competición económica o social. ¿Para qué le sirve eso si al final va a la misma 26 con honores y honores el mismo gusano que lo va a comer? Y su alma, porque no hay sino dos lugares. La puerta del infierno donde están los ángeles rojos esperándolo ahí con honores para el abismo, o los ángeles de Dios que lo llevarán a pasar el río, el océano, hasta que nos espere al otro lado del río nuestros seres queridos que nos esperan. Tiene que saber para dónde va también, porque esta Biblia dice de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, ya viene el juicio local. Luego Dios entra a hacer el juicio de la nación por haber rechazado los representantes de los mensajes de la nación, como Elías. Elías era el pastor de Jezabel y aunque ella no lo reconoció, él ejecutó su palabra, ejecutó a Jezabel y al esposo. Y se lo comieron los perros, como dijo la palabra. Pero ahora que cada nación es juzgada por rechazar la palabra
y su manada pequeña que los representaba, porque Dios nunca obra con grupos grandes, siempre obra con la manada pequeña a cual le ha placido darles el reino. ¿Está usted contento con eso? Aquí yo podría poner 10,000 personas con capacidad para arrastrar y manejar, pero ¿para qué me sirve si no están los de Dios? Dice el Señor esto: lo que debemos hacer para dar a conocer a un Cristo real en esta generación, sabiendo ciertamente que en el día del juicio seremos traídos cara a cara con esta generación. Mire, al otro lado está todo el turismo y bien de Colombia, de Sudamérica, Centroamérica, España, ahí están metidos. Pero más acá hay un potrero libre con unos locos llamados Gosén. Y está en el terreno donde asiste toda la cabeza de la religión y las otras religiones. Y se les invitan y nos sacan corriendo. Por el celo religioso, no por fe, por el celo religioso. Si usted sabe que Dios ama al negrito, al blanquito, al chinito, al pierrojita, a todos porque nos hizo con una sola sangre, con colores diferentes, pero con una decisión personal, con culturas diferentes y todo, pero frente a la palabra, todos seremos bautizados por un solo cuerpo, ya sea libre, sea negrito, sea el idioma que sea, la raza que sea, y todos perteneceremos a ese ramo del cuerpo místico del Señor Jesucristo, su nación santa. Muy bien, entonces, Cristo real a esta generación. A mí ya no me sirve el día del Calvario porque hace 2000 años ya pasó. No me sirve el día de Pablo porque ya pasó, el día de los ni Lutero ni... A mí me sirve la evidencia del día que me recoge todo desde la eternidad hasta este día. Es el recogimiento de todos los cabos sueltos de todo tiempo y edad. Hoy este hombre, por eso cuando Adán cayó, él no tenía esta Biblia, tenía 6 letricas nomás. El día que él coma, ese día moría. Pero este profeta tiene que revelar desde Génesis hasta Apocalipsis. ¡Ay de que le quite o le ponga una coma! Somos los más privilegiados, pero los más responsables a vivir el cristianismo. Muy bien. Entonces dice el Señor, seremos traídos cara a cara a esta generación. Y siendo que como ministros somos hoy predicadores, entonces seremos jueces. Y el destino final de las gentes a quienes hemos predicado será determinado por su disposición hacia la palabra que le hemos traído o predicado. Por lo tanto, Señor, en aquel día seremos jueces a favor o en contra de la generación a la cual hemos predicado. En el tribunal de Bogotá, cuando estaba allá, Dios hacía tantas maravillas y como ya les dije el domingo pasado, vieron la luz, cómo caminaba por el pasillo cuando iba para la oficina. Quedó esto registrado allá. Me llamaba el predicador y dije, cuidado con seguir haciendo proselitismo. Dios, no se preocupe. Fue cuando Dios me sacó para ponerme al frente de ustedes. Yo nací para creer este mensaje. Con mi amada esposa tenemos planes tremendos. Ella debe ser una periodista como Claudio Palacios, posible, con esa habilidad y todas estas cosas. Y yo sería uno de los magistrados de aquí de Colombia. Pero ¿dónde están terminando? Por allá en la picota. ¿Qué están haciendo? Entonces, ya Dios nos colocó que ahorita somos sus predicadores. Estamos extendiendo mi sé, pero luego vamos a ser sus a nuestra generación. Esto es locura.
Y estos bobos que ni saben escribir y van a ser jueces. Ay, es que no saben que el cuerpo está formado por el Hijo del Hombre, por el Hijo de Dios y por el Hijo de David. Dice el hermano Branham esto y me agrada. El mensaje de la revelación de Jesucristo, página 27, dice: en la tierra Él fue profeta, en la gloria Él es el sacerdote y viniendo es el Rey. Profeta fiel testigo a la palabra, sacerdote con su propia sangre ante Dios, dando misericordia, y como Rey de los santos, no del mundo. Entonces el final es que este mundo será reinado por Él y por usted, por el reino y la reina. Este mundo será cambiado, el cielo es cambiado, habrá nueva tierra y nuevo cielo y una nueva Jerusalén. Yo aspiro a esto. Yo no aspiro a más casas del gobierno, yo espero la nueva Jerusalén. ¿No siente usted cosquillitas en el corazón, como cuando se enamoran maripositas? Dice el Señor. Y de la misma manera viene el día del juicio, cuando el rugido de la multitud de voces los condenará a usted por no haber prestado atención antes de que fuera demasiado tarde. En este instante se están grabando sus pensamientos en el cielo. Allá sus pensamientos hablan más que fuerte que sus palabras. Como el fariseo que reclamaba tanto con la boca, pero él no escuchara al Señor. Su corazón llegó a ser corrupto y malvado hasta que ya era demasiado tarde. Ahora mismo pudiera ser el último llamado para escuchar la palabra y recibirla para vida eterna. Será demasiado tarde cuando llegue ante el rugido de aquellas voces de juicio y perdición. Mire, hermano, cuántas voces en campañas, en las calles, en los parques. Venga, arrepienta, aleluya. Y los locos, con un micrófono, con una guitarrita. Venga, acepten a Jesús. Un día no va a haber eso. Y en aquel día, cuando encuentran esos locos nuestros jueces, hoy somos sus predicadores, allá seremos sus jueces. Porque ya vino la peluca blanca. Este mundo no escapa del juicio. Si no pudo escapar el mundo de Noé, si no pudo escapar Israel cuando vino Jesús, ¿usted cree que puede escapar el mundo cuando antes del día grande y terrible de Jesús envió Dios para restaurar la fe de los hijos a los padres apostólicos y hacernos vivir toda esta Biblia? Cierro por ahora con esto. Los dejé el domingo, que lo primero que el Cordero que fue llevado al cielo, 5 minuticos ya para el cierre. Él fue llevado y lo recibió una nube. ¿Cuántos saben que cuando Jesús le fue levantado ante los discípulos recibió la nube? Y 2 testigos estaban ahí. Dice: este Jesús que usted ve ir, así lo verán regresar. Entonces tiene que estar la nube ahí como testigos de la ida y de la venida del Señor, ¿sí o sí? De manera que cuando Dios toma a su Hijo y lo lleva y lo pone a la diestra de Dios Padre, subiendo lo alto lleva cautiva la cautividad, y Dios ¿dónde está qué? Y está ya intercediendo día y noche por usted, porque Satanás lo está acusando a usted por todos los errores. Haga algo bueno, a ver si se lo exalta, pero haga malo y todo el mundo. Día y noche el Señor está intercediendo y Satanás acusando. Y dice el Señor: él no lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Él ya lo confesó. Y cuando se confiesa, la sangre desintegra el pecado como el cloro desintegra las manchas. Y cuando está blanco como Ariel o como Fabio Alfonso Bernal, entonces ahí está. Ahí está. Pero allá lo vi manchado, pero hoy lo vi como si nunca se hubiera manchado.
Eso, cada culto es un limpiador para usted, porque es la palabra sangrante corrigiéndolo en su tribunal o casa de corrección. ¿Para qué es un tribunal? Para corregir un pícaro que está viviendo mal en la sociedad. A ver si lo podemos socializar. Eso es lo que Dios hace con el Evangelio, ir a buscar al pícaro para darle vida eterna. Eso es todo. Dice el Señor que cuando ya venga la séptima edad, porque en los 7 espíritus y los 7 candelos de oro, tiene que haber un clamor que venga a reclamar los derechos de todos los que estaban en el libro. Pero el libro lo perdió Adán y el libro estaba sellado donde estaba tu nombre y el mío. Satanás no lo pudo tomar porque él era manos sucias que engañó. Entonces Dios lo tomó y Adán fue juzgado con su esposa y vino el segundo pacto donde Dios propuso en Génesis 3:15, enemistad pondré entre la simiente, entre la mujer y tú. Uno herirá en la cabeza y otro en el calcañal. Entonces ya Jesús le dio en la cabeza. A Satanás bajó al infierno, le quitó las llaves de la enfermedad, le quitó las llaves del infierno, pero las llaves del cielo las tiene usted y yo a través de Pedro. ¿Lo venció o no lo venció? Y ahora él le da en el calcañal atacando su iglesia. Cuando vino el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él era un religioso perseguidor del nuevo movimiento cristiano. Y cuando estaban por allí, al que encontraban lo mandaban a matar. Y el último que mató fue a Esteban, porque Pablo fue un asesino. Pero ahora es el apóstol más grande de Dios. Después de arrepentido, por eso el más pequeño de los apóstoles, porque perseguí la iglesia del Dios viviente. Pero el más celoso en la ley, pero en la gracia vino a ser el perito arquitecto que nos puso el plan de salvación. Por eso somos paulinos. Entonces vinimos y ya netamente nosotros somos no católicos, somos católicos, apostólicos, cristianos, no romanos. Los verdaderos católicos somos nosotros, los verdaderos protestantes, bautistas, pentecostales, todos los títulos somos nosotros porque allí salieron los buenos. Somos los James de la selección. Para que me entiendan. Entonces viene el Señor, oye a Pablo, lo encuentra camino a Damasco y le da en el mero nariz, porque Pablo era el mero, el más terrible de los conocedores de la ley. Y Dios lo bajó y lo estrelló con las narices, con toda la feca de los camellos. Y cuando lo puso al pueblo de la tierra, dice, ahora sí podemos hablar. Porque doctor en teología no. Ahora que está arrepentido, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿A quién perseguía? A los templos del Espíritu Santo. Era la misma columna de fuego que identifica al enviado. Y dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Fue cuando Pablo reconoció que él era luz. Pablo sabía que Dios era luz. Y cuando le enseñó esa luz y salió esa voz, yo soy Jesús, ya no Jehová, Jesús del Nuevo Testamento, el mismo Dios. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Dijo, vaya vos acá a una misioncita que hay, allá yo tengo una Ananías y le va a decir cuál es el plan de salvación. Y cuando él llegó, Ananías estaba que temblaba porque era el Escobar de ese entonces, Pablo, el que veía tuntún. Y dijo, Señor, ¿cómo me va a enviar semejante pícaro aquí a la iglesia? Y el Señor, no diga nada porque yo lo necesito como instrumento, vehículo para un negocio que usted no pueden hacer. Así que acéptemelo. Y ahora le cegué los ojos para que no los persiga. Entonces Pablo llegó guiado por un testimonio de un creyente que lo llevó a la iglesia.
Y cuando oyó el bautismo bíblico, fue y se bautizó. Cuando oyó el bautismo del Espíritu Santo, lo recibió. Y cuando fue llamado, fue llevado 3 años y medio al desierto de Arabia. Y hoy tenemos escrito el Nuevo Testamento por ese varón llamado Pablo. Se tiene que saber el origen de las cosas, o si no, muchas siguen religión. No va a los pueblos y piden una estatua con pólvora y todo. Ay, ¿qué es eso? Y gente educada sometidas a ídolos. Entonces, ¿dónde está su capacidad, su inteligencia, su habilidad para distinguir entre el bien y el mal? Entre la religión, la mentira y la verdad. ¿Dónde está el discernimiento? Entonces encontramos. Viene Pablo, establece y pone la base del perito arquitecto. Yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, verá ahora cómo solidifica. Y los hijos de Dios tienen una paternidad. Los de la primera edad, Éfeso dijo, yo como perito arquitecto puso, pero como mensajero soy el padre de la fe. Y ahora los que vieron a Jesús allá en el Calvario, los que estuvieron en el aposento alto, ya no está así. Está en mí. Y los que vieron la revelación glorificaban a Dios en Pablo. ¿Es así o no es así? Ahora Dios estaba en otra máscara porque Dios es espíritu. Ahora Dios estaba en un hombre como Pablo y cogió a los judíos y ató y le dijo, regresen. A este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Comprendiendo esto, dijeron varones hebreos, como dijo Pedro, ¿qué haremos? Y ahí está la fórmula para entrar. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Y recibiréis qué? Y la promesa es solamente para judíos, ¿no? Para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor llamare. Somos los más privilegiados. Que no necesitamos estar en Jerusalén, pues de paseo posible religioso, sí. Pero el Dios que se reveló en el Oriente, ahorita lo conocimos en el Occidente, en un vaso diferente. Muy bien. Entonces vengo y les voy a leer esto, pero no alcancé a desarrollarlo, pero el domingo, si me viene temprano, seguiremos hablando de estas maravillas. Esa es mi fe, esa es la que yo declaro con ustedes. Porque Él dijo, sin fe, sin revelación, es imposible agradar a Dios. Muy bien. Entonces ya encontramos que Dios nos tiene aquí en un punto maravilloso. Perdón, no es aquí. Lo tengo. Le voy a repetir ese trato solo para dejarlo iniciado. ¿Sabe usted por qué se queda en una tienda? Porque hay alguien que lo inicia. Tómese una, eso no es para la C. Después de que tomó la primera, usted no para a nadie. Es igual aquí. Usted lo toca el Espíritu Santo una sola vez y usted nunca se apartará de la palabra. Página 79 de los sellos. Y cuando veamos, hay 2 escenas. La primera, que sale el Cordero de la eternidad. Detrás de los 4 seres vivientes, del trono y de los 24 ancianos, y se presenta para reclamar el libro. Cuando salió la voz, decía, ¿quién es digno de recibir el libro y desatar los 7 sellos? Juan vio que no había ni el cielo ni la tierra bajo la tierra. Nadie, porque todos habíamos nacido por sexo. Pero había uno que había prevalecido, que no lo habían visto. Pero cuando hubo el clamor, Juan lo vio. Cuando salió y estaba ensangrentado. Y él era digno de tomar el libro, de desatar los sellos y encontrar tu nombre y el mío. Juan gritó, las criaturas gritaron, en el cielo, en la tierra, en la mar Él es digno de tomar el libro y ejecutar su voluntad. Él es el Rey, Él es el Señor, el todo en todo. ¡Qué jubileo tan grande!
Y eso, cuando es revelado a nosotros, tiene que producir el mismo efecto. Yo digo, el mismo ron que está allá en el estanque es el mismo que me mandaron en una botella. Yo tengo que ir hasta allá. Solamente destape en qué iglesia me toque y hágale. Mire, así se la pongo de facilito por si le complica venir a Oaxaca. Mire, sellos, página 79, dice el Señor en su palabra. Sale el Cordero, toma el libro aquí, rompe los sellos y se lo envía a William Branham para que se lo revele a la humanidad. Y da apertura al séptimo sello, porque uno recibe la investidura y la espada. Pero él no puede dejar el lugar de intercesión, porque faltaba su merced y yo por entrar. Y hasta que no entre el último, entonces el Cordero ya se levantó. Ahora está provisionalmente donde está el Padre, el Espíritu Santo, hasta que entre el último. Y la sangre deje. En el momento en que la sangre es quitada, ese trono de misericordia se convierte en el tribunal de juicio. Dice el Espíritu Santo. Recuerden, acá él estaba antes en su obra de mediador, pero ahora los sellos están a punto de ser abiertos y el Cordero vino del santuario de Dios y se presentó. Espere usted hasta cuando lleguemos a esa media hora de silencio de Apocalipsis 8:1, que es el séptimo sello. Cuando había humo en el santuario, entonces ya no había intercesión porque el sacrificio ha salido y ahora es un tribunal de juicio. Ya no hay sangre para ese tiempo porque el Cordero ensangrentado salió de allí. No vaya usted a esperar hasta ese tiempo. Hoy ya pregunta que no hay sangre, que el Cordero ya salió, que los truenos ya sonaron, y hacen bulla y no producen lo sobrenatural que esto va a producir cuando se cumpla. Recuerde ya en el Antiguo Testamento que por el tiempo que la sangre no estaba sobre el propiciatorio, entonces era tribunal de juicio. Pero si estaba la sangre, entonces había misericordia. Pero cuando el Cordero salió, allí terminó la misericordia. Ahora, ¿qué ha sido él? Ha sido un intercesor. Porque él no salió para condenar. Él salió para recibir el libro. No para juzgar el mundo todavía. Y desatar los 7 sellos. Porque él primero tenía que sacar sus hijos fuera antes de cambiar de sacerdote a juez. Y déjeme mirar la otra escritura y los dejo ahí. Bendito el nombre del Señor. Me deleito yo mucho metiendo en esto. Venían hablando hoy que nosotros los Géminis tenemos la dificultad de que somos sonámbulos porque a lo que nos metemos nos olvidamos lo que está alrededor. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Usted no le ha pasado así? ¿Cuántos Géminis hay aquí? Somos bien distraídos. Pero no por sí mismos ni por vos, sino por la manera en que somos hechos para hacer las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Señor. Allá los dejé el domingo ahí y vuelvo y se lo leo para que ustedes se vayan meditando. Dice, esto sí que fue un jubileo en un tiempo muy tremendo cuando aquel Cordero salió, no cuando se levantó, cuando salió. Ve usted, el libro aún en el cielo está sellado. Usted dice, ¿está mi nombre? No sé, ojalá. Y si su nombre está, es que fue escrito allí antes de la fundación del mundo. Así que usted no es hijo de Dios hoy, usted es hijo de Dios todo el tiempo. Solamente que esta fue la edad en que Él nos iba a manifestar y nos iba a reconocer a través de este mensaje. Como los primeros fueron reconocidos en el mensaje de Pablo, otros somos reconocidos en este mensaje. Y si su nombre fue escrito antes de la fundación del mundo.
Pero la primera cosa que representa aquella redención fue el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él tomó el libro, gloria, lo abrió, le quitó los sellos y lo envió a la tierra a su séptimo ángel para revelarse al pueblo. Allí lo tiene usted. ¿Qué sucedió? Los gritos, las alabanzas, los aleluya, los glorias a Dios, porque uno fue hallado digno. Pero él todavía no podía abandonar eso, solamente nos llamó para que dije, llámenme los que están escritos en estos sellos. Y cuando entre el último, no habrá sangre, sino un juez enojado. No espere, dijo el profeta, a que llegue ese tiempo. Es hora de arrepentimiento y misericordia. Pregunto, ¿hay alguien aquí que está dispuesto a aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Y decir, Señor, yo no sabía esto, pero quiero ser uno de ellos porque siento en mi corazón que esta es la verdad. ¿Conoceré la verdad? ¿Y qué lo hace libre a usted? La verdad es Jesús. Dios no puede mentir. Si mintiera Dios, delante de qué Dios estaríamos. Dios no puede fallar. El día que Dios falla, deja de ser Dios. Dios es perfecto en todo, de eternidad a eternidad. Si hay alguien, lo invito cordialmente a que venga a las aguas, después de que se arrepiente en su corazón, diga, Señor, estoy dispuesto, pase lo que pase. Mi vida eterna está por encima de los demás intereses que cada día fallan. Si no es así, vamos a entrar a oír al Espíritu Santo por boca de su enviado, y si Dios le habla, agarre esa bendición tuya. Vamos a entrar a ello, incline su rostro, dígale, Señor, háblame ahora, revélame ahora, manténgame en ello ahora mismo. Que el poder del Espíritu Santo los mantenga. He said, glory be to God. The blood of Jesus Christ will only clean your hands, but it'll clean your heart and make your hands. Entonces palmeó con sus manos y saltó en el aire. Dijo, gloria sea a Dios. La sangre de Jesucristo no solamente le limpia las manos, sino que le limpia el corazón y la hace a ella su novia. Tell you amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. It's grace that taught my heart to fear. It was grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Les digo, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Certainly. How shall we escape if we neglect such? You neglect to eat, you'll die. You neglect to turn a corner, you'll wreck. You neglect to milk the cow, she'll go dry. You neglect your teeth, you'll have to have them all pulled out. Certainly, you pay for your neglection. Seguro. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos algo así? Si usted se descuida y no come, usted morirá. Descuídese y no dé la vuelta en una esquina. Usted chocará. Si se descuida y usted no ordeña la vaca, ella se secará. Descuide usted sus dientes. Se los tendrán que sacar todos. Seguro, usted paga por el descuido. Oh, Branham Tabernacle and you visitors, let me tell you something now. You neglect to testify of the glory of God. You neglect to give God the praise and glory. You'll find yourself cold, farmland, backslidden one of these days. You give God praise. How shall we escape if we neglect such a great salvation? Oh, Tabernáculo Branham, y ustedes las visitas. Permítanme decirles algo ahora. Si ustedes se descuidan de no testificar de la gloria de Dios, si se descuidan de no alabar y darle la gloria a Dios, ustedes se encontrarán fríos, formales y descarriados uno de estos días. Ustedes denle la gloria a Dios.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? It's getting late. I just happened to notice Brother Tom's walked in back there. We'll close and continue this tonight, the Lord willing. Let us pray just a moment. Se hace tarde. Acabo de notar que el hermano Toms entró allá atrás. Vamos a terminar y continuaremos con esto en la noche, el Señor mediante. Oremos por un momento. Our Heavenly Father, to Thee be blessings and praises and honor and glory and wisdom and might and power forever and ever. Oh, to that Lamb that sit on the throne. Dominions and kingdoms and everything was given over to His hand. Nuestro Padre Celestial, recibe tú las bendiciones y alabanzas y la honra y la gloria y la sabiduría y la fortaleza y el poder por los siglos de los siglos. Oh, a ese Cordero que está sentado en el trono, dominios y reinos y todo le fue puesto en la mano. When He raised from the dead for our justification, He screamed to the world, all powers of heaven and earth is given into my hand. Go ye therefore into all the world and preach the gospel. Cuando Él se levantó de los muertos para nuestra justificación, le gritó al mundo, toda potestad me es puesta en la mano, en el cielo y en la tierra. Por tanto, y por todo el mundo, y predicad el evangelio. Oh, dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para ya no pecar. Amén. Help us as ministers to seeing that we are requiring so much. How we must have a church, we must have this, we must have everything. Ayúdanos como ministros, viendo que requerimos tanto. Tenemos que tener una iglesia y tenemos que tener esto, tenemos que tener de todo. Our women, before going to churches, yet calling themselves Christians, will have to have a certain kind of a dress or have to be dressed so nattily. And preachers will have to have so much money before they'll come and everything has to be so and so. Nuestras mujeres, antes de ir a la iglesia, y aún dicen que son cristianas, tienen que tener una cierta clase de vestido, o se tienen que vestir tan mal. Y los predicadores necesitan recibir tanto dinero antes de que vengan, y exigen que todo sea así y así. Oh, Christ. When I read here how they wander about in sheepskins and goatskins, lived in the dens of the earth and caves, they wandered about under vile persecution and yet obtained the faith under the ministry of angels. Oh, Cristo, cuando leo aquí cómo ellos anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, vivieron en las cuevas de la tierra y las cavernas. Ellos anduvieron errabundos, bajo una persecución vil, y a pesar de todo obtuvieron la fe bajo el ministerio de ángeles. How will we escape when the Lord Jesus has given us fine homes and cars and clothes and food, and we murmur, we sit around, we're lazy, we never try to get out and do something about it. How will we escape, God? ¿Cómo escaparemos nosotros cuando el Señor Jesús nos ha dado hogares bonitos y automóviles y ropa y comida? Y nosotros murmuramos, nos quedamos sentados, somos perezosos, no nos esforzamos en salir y hacer algo al respecto. ¿Cómo escaparemos, Dios? Oh, I pray that you'll burn old-fashioned conviction into every heart this morning, Lord, that the people might be up and at it. Oh, yo te pido que hagas arder la antigua convicción en cada corazón en esta mañana, Señor, para que la gente pueda estar de pie y activa. Let us work while the daylight is shining, because the sun is swiftly sinking and civilization is going, and there will be no more time. It'll blend into eternity. Trabajemos mientras la luz del día está brillando,
porque el sol se está ocultando rápidamente y la civilización se está yendo y no habrá más tiempo. Se mezclará con la eternidad. Oh, God, grant the day that we go with fresh vision, with wisdom, with understanding to know how to approach sinners and bring them to Christ. Hear the prayer of your servant, Lord. Oh, Dios, concede hoy que nos vayamos con una visión renovada, con sabiduría, con entendimiento para que sepamos cómo acercarnos a los pecadores y traerlos a Cristo. Escucha la oración de tu siervo, Señor. I ask that there be any here that doesn't know Christ as their Savior. Would you raise your hand and say, remember me, Brother Branham? Would you just raise your hand and say, remember me? I want to be a Christian. I don't want to neglect it any longer. Pregunto si aquí hay alguno que no conozca a Cristo como su Salvador. Levantaría la mano y diría, recuérdeme a mí, hermano Branham. Tan solo levantaría la mano, diría, recuérdeme a mí, yo quiero ser un cristiano. Yo no quiero descuidar esto más. God bless you back there, sir. Someone else say, I want to raise my hand, Brother Branham, and I want to accept Christ as my Savior. I've neglected all the time. Oh, I go to church. Sure, I belong to church. Dios lo bendiga allá atrás, Señor. Alguien más que diga, yo quiero levantar la mano, hermano Branham. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo lo he descuidado todo el tiempo. Oh, yo voy a la iglesia, seguro. Yo pertenezco a la iglesia. Amén. ¿Cuántos creen eso? Hay requerimiento de Dios de que somos muy flojos, mucha gente muriéndose en el pecado y nunca testificamos. Revisemos la vida, que nuestra vida es el respaldo a nuestro testimonio, a nuestras palabras. ¿Estamos dispuestos a hacer pacto con Dios? El Señor, envíame a mí, como dijo Isaías, purifica mis labios con el carbón santo del altar para poder ver la gloria de Dios. Si lo podemos hacer, pongamos de pie y digámosle, Señor, gracias por darnos la oportunidad en esta tierra una vez más, oír tu evangelio todavía en esta tierra, Señor amado. Señor Dios, hemos concluido el servicio de la predicación, del llamamiento de los pecadores hacia ti y a tu palabra y tu promesa, y del deseo de seguir testificando a los demás, hasta que tú despiertes en cada alma esa hambre y ya sé, como David dijo, un abismo clama a otro abismo a través de sus cascadas, Señor. Que no quede esto en alguien que el día del juicio nos acusen de que teniendo la oportunidad de hablar, nunca les hablamos de ello. Eso nos hará responsables. Pero si le hemos hablado a las personas y ellos han tomado otra decisión, ya esa sangre no está sobre nuestros hombros, Señor. Ayúdanos a seguir sirviéndole en la mejor forma, testificando en su casa, en su trabajo, en el camino, donde sea. Háblenle de la promesa de este día y díganle quién es Jesús en su vida. Señor amado, clamamos todas estas personas que están con nosotros en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.